Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en otro encuentro para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Como siempre, en Hispan TV buscamos el porqué de las noticias. Bienvenidos. Irán denuncia firmemente el ataque terrorista en Kermán, en el sur del país. El presidente Sayed Ebrahim Raisi prometió una dura venganza por el martirio de más de 100 personas. El líder de Irán, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, asegura que el pueblo palestino, por la eficacia del llamado poder blando, ha conseguido un mayor apoyo mundial frente a las potencias occidentales. Y hoy estaremos buscando el porqué de una lamentable noticia. Ya la conocen y hoy la retomamos en el porqué de las noticias. Las autoridades persas denunciaron firmemente el ataque terrorista en Kermán, en el sur del país. El presidente Sayed Ebrahim Raisi prometió una dura venganza por el martirio de más de 100 personas. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, afirmó que los recientes atentados terroristas en Kermán, sur de Irán, fueron causados por el temor de los enemigos del país persa a los seguidores y peregrinos del destacado comandante iraní, el mártir Qasem Soleimani. Los enemigos no solo temen al mártir Soleimani, sino también a su santo santuario y a sus peregrinos. Atacaron a la multitud de iraníes con un acto criminal. Pero sepan que por este crimen que han cometido pagarán un precio que les hará arrepentirse de su acción. El momento y el lugar de la respuesta a este crimen estarán en manos de la umma islámica y las fuerzas de resistencia. Y si Dios quiere, la mano de la venganza divina los pondrá en su lugar. El mandatario hizo estas declaraciones en una ceremonia en Teherán en conmemoración del 4º aniversario del martirio del general Qasem Soleimani. Durante el acto, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ismail Qaani, catalogó a Estados Unidos e Israel como patrocinadores de operaciones terroristas. Es necesario dar el pésame a todo el pueblo presente en Kermán y sus familias quienes fueron atacados por criminales financiados por Estados Unidos y los sionistas israelíes. El martirio de los comandantes de la resistencia y también el incidente terrorista en Kermán muestra cuán desesperado está el enemigo. Ellos no saben que el eje de la resistencia y la República Islámica de Irán no abandonarán el método para desarraigar al régimen sionista por mucho que lo intenten. Continuaremos hasta la destrucción del régimen sionista. El atentado terrorista de este miércoles en la ciudad de Kermán, en Irán, fue condenado por las autoridades de diferentes países y las organizaciones internacionales. Conversamos con Pablo Jofré Leal, analista internacional en Santiago de Chile. Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime. Y primero un sentido pésame a la nación iraní, a los familiares de las víctimas y sobre todo una sociedad que cada cierto tiempo sufre este tipo de atentados terroristas, Jaime. Sí, porque hoy estamos hablando de este atentado sucedido hace unas horas en Kermán, pero la República Islámica de Irán a lo largo de toda esa historia ha sido víctima del terrorismo y de muchos actos viles por parte de sus enemigos. Ahora bien, en el contexto actual, ¿qué persiguen los terroristas con este atentado, Pablo? Yo creo que hay que ponerle nombre a esos terroristas, ¿no? Esos terroristas tienen patrocinadores, tienen nombres, se llama Estados Unidos y el régimen nacional sionista. No hay duda de ello. Sean grupos takfirí, sean grupos extremistas, alguna rama de alguna organización desprendida de algo que haya creado Washington, Israel, son patrocinados por Washington y el régimen nacional sionista. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando que los responsables de este atentado, de este acto vil, de este acto criminal, es precisamente estos países que lo que buscan es generar terror, con toda lógica, son actos terroristas, pero al mismo tiempo conducir algún tipo de acción de Irán que les, según su visión, les dé la excusa para acusar a Irán de patrocinar actividades desestabilizadoras en Asia Occidental. Es la narrativa típica de estos terroristas, lo han hecho en todos los países donde patrocinan acciones y realizan acciones de este tipo. Y permíteme solo digregar en algo, sí, Jaime.
¿Qué pasaría? Y lo he dicho en algún otro programa, ¿qué pasaría si se genera un atentado de estas características en un cementerio en Washington, por ejemplo, o en un cementerio en Tel Aviv, o un cementerio en Londres, con estas características de más de un centenar de asesinados, 2 centenares de heridos, en un cementerio de los mártires, donde además se estaba conmemorando precisamente el asesinato a manos del terrorismo de Estados Unidos y el sionismo del teniente general Qasem Soleimani. ¿Y qué es lo que dice la prensa occidental? Me he dedicado a recorrer estos titulares. Son absolutamente hipócritas, no hay condenas claras y precisas. Si esto sucediera en un país occidental, sería el acabose, estarían pidiendo todo tipo de sanciones, todo tipo de acciones de represalia contra aquellos que categorizarían como los responsables. Pero aquí no pasa nada y lo que buscan es provocar a Irán, a propósito provocar de esto, la resistencia permanentemente. A propósito de provocar, ¿crees tú que hay una provocación directa hacia Irán para que entre en el escenario militar de la guerra israelí contra Gaza? Y la otra pregunta, ¿Irán se dejaría provocar? Irán no se deja provocar. Irán actúa con cautela y lo han dicho sus dirigentes políticos, religiosos y militares. No se va a dejar provocar, pero sabe muy bien que va a actuar en el lugar y el momento oportuno, como lo ha dicho. Y ese sentido muestra una responsabilidad desde el punto de vista de lo que va a ejecutar, porque esa venganza va a llegar sí o sí. Pero al mismo tiempo tiene que llegar, es necesario que llegue. Aquí hay una actividad, un patrocinio del terrorismo, hay un contubernio criminal entre Estados Unidos e Israel que está propiciando el interés de que Irán ingrese con mayor fuerza, con mayor ímpetu en esta agresión que está ocasionando el régimen nacional sionista contra el pueblo palestino. Está unido, esto está unido estrechamente al asesinato de Khaled al-Arouri en Beirut. Esto no son hechos aislados, no son lobos solitarios, no son elementos que uno diga, no, es que aquí hay grupos terroristas que se desbandan. No, señores, aquí hay una política militar, estratégica, terrorista, planificada, destinadas a provocar al eje de la resistencia, provocar al Líbano, provocar a Irán, para que se amplíe el radio de esta agresión que Israel está llevando a cabo, porque sabe que la resistencia palestina le está dando dura batalla. Entonces necesitan ampliar el radio de acción a Beirut, a Irán. No me cabe duda que posteriormente realizarán algún tipo de ataque contra Siria, contra Irak, para definitivamente generar una conflagración mucho más amplia en la zona de Asia Occidental, Jaime. A ver, Pablo, son acciones que se han ido concatenando unas con las otras. Se ha asesinado un asesor militar, supuestamente debía responder el ejército, las fuerzas israelíes, el gobierno iraní, mejor dicho. Se dijo que iba a haber una respuesta en su debido momento. También hubo ese asesinato en el Líbano con el segundo líder de Hamas, pero ahora las víctimas son civiles. O sea, es como intentando también sacar el pueblo iraní a las calles para incitar al gobierno y exigirle al gobierno que se adentre más en el conflicto actual que existe en la región. Absolutamente. Utilizando todos los recursos. Haces el derrotero muy bien, Jaime, en el sentido, matan al general Musavi, lo asesinan, y lo asesinan en una misión de Estado. Siria es un país soberano que le ha solicitado a Irán asesoría militar y el comandante Musavi estaba en una misión oficial allí. Se le asesina. Se asesina a Khaled al-Arouri. Y ahora se asesina. Como eso no generó la inmediata respuesta de Irán, ni la inmediata respuesta de Hezbollah, porque esto fue hecho en Beirut, el atentado contra al-Arouri. Entonces estamos en presencia de intensificar el tipo de acciones para seguir provocando y ahora asesinando a hombres, mujeres y niños. Las imágenes son dramáticas, las imágenes muestran a pequeños absolutamente destrozados, martirizados en un cementerio de mártires. ¿Cuál es el próximo paso? Generar entonces una mayor masacre. Y en ese sentido tú adviertes bien,
se quiere generar un estado emocional de la población que exija respuestas inmediatas frente a estos crímenes, respuestas inmediatas frente al régimen nacional sionista. Por eso hace bien el gobierno iraní, sus líderes políticos y religiosos, decir el lugar y el momento adecuado. Pero esa venganza va a llegar. Y desde esta parte del mundo, la verdad que cuando uno conversa con las personas que dicen, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué no se hace algo contra el régimen nacional sionista? ¿Por qué no se hace algo contra aquellos que están asesinando permanentemente al pueblo palestino, que atacan al Líbano, que atacan a Siria, que atacan a Irak y ahora atacan a la República Islámica de Irán? El lugar y el momento oportuno. ¿Cuáles serían las consecuencias si la venganza de Irán se produjera en el escenario actual? ¿Por qué tú crees que Irán está actuando con prudencia, valorando ese momento oportuno para efectuar esa venganza oportuna? ¿A dónde llegaría la región si se produjera una venganza con la cabeza caliente, como decimos en América Latina, cuando sin pensarlo mucho, en una reacción después de una acción? Hay que elegir el lugar y el momento de la batalla, ¿no? El lugar y el momento adecuado, preciso. Hay destructores y portaaviones frente a las costas palestinas. Está la quinta flota del que le llaman ellos del Golfo Pérsico ahí en Bahrein. Hay bases militares en Arabia Saudí, en Jordania, en Turquía. Es decir, las fuerzas agresoras occidentales junto a su testaferro sionista están allí. Actuar en caliente, como bien dice Jaime, puede desencadenar una respuesta que con el dominio comunicacional y político que tienen de los organismos internacionales, indudablemente centrarían la operación y la dirección y la responsabilidad en Irán. Por ello hay que hacerlo en el lugar y el momento adecuado. Y yo me acuerdo que hace algunos días en los territorios palestinos ocupados ahí en una zona de Tel Aviv, murió un alto agente de seguridad israelí a manos de un atentado en un coche, ¿no? Sí. Así Irán sabe actuar. Irán sabe actuar y hay que confiar en la prudencia, en la habilidad y en la astucia de una sociedad y su gobierno y sus representantes que han logrado desde el año 1979 resistir toda una andanada de procesos desestabilizadores. Yo creo que son muchos, millones y millones que confían en que Irán va a dar una respuesta adecuada, que le dé un castigo merecido al régimen nacional sionista y sobre todo a sus lazarillos, ¿no? A sus perritos lazarillos, tanto occidentales de Europa como Estados Unidos. ¿Crees que también esto le da la oportunidad a Irán de demostrar su capacidad y su talento político y diplomático como nación? Absolutamente. Irán ha dado muestras evidentes de ese dominio político-diplomático. Es el país por excelencia que ha defendido a Palestina en todos los foros internacionales, desde el mismo año 1979, cuando se instaura el Día Mundial de Al-Quds. Ha sido quien ha llevado el estandarte del apoyo a Palestina por su autodeterminación. Ha sido quien ha apoyado a Siria en su lucha por la recuperación de su territorio desde el año 2011 a la fecha. Es quien ha apoyado a Irak, a un Irak que, recuerda bien Jaime, entre 1980 y 1988, bajo la mano del ex dictador Saddam Hussein, atacó a Irán. Se generaron más de 1 millón de muertos en aquella guerra. Pero Irán no es una nación rencorosa y es capaz de acudir en apoyo de sus hermanos iraquíes en su disputa, en su lucha, en su recuperación de territorio a manos de extranjeros. Ha ido en ayuda del pueblo del Líbano. Indudablemente el Líbano hoy es una fortaleza importante de la resistencia y el apoyo que le ha dado a Ansarollah en Yemen, que además ese ejemplo, esa referencia le permite hoy a las fuerzas yemenitas apoyar al pueblo palestino, atacando a las fuerzas sionistas en el sur de la Palestina histórica ocupada y generando también temor en las fuerzas sionistas en su tránsito por el Mar Rojo. Irán ha sido referencial y en ello, qué duda cabe, en este 3 de enero del año 2024, 4 años ya del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, que aquí hay una referencia, hay un faro, hay una luz que ilumina la lucha
de los pueblos en resistencia. Y eso es muy importante en momentos que el mundo tiene una andanada de acciones violentas, agresivas, desestabilizadoras, terroristas, llevadas a cabo por Estados Unidos, por Francia, Gran Bretaña, Alemania, con este testaferro nacional sionista que es el régimen y la ideología exterminadora por excelencia. Así que en ese plano yo creo que los pueblos del mundo, no solo de Asia Occidental, deben tener como referencia de lucha, como ejemplo, lo que está haciendo la República Islámica de Irán. Gracias, Pablo. Hoy el líder de Irán ha hablado del poder blando sobre el poder fuerte y cómo ha ido ganando el poder blando en Gaza. Y sobre esto vamos a hablar en el segundo tema del programa. Agradezco tu opinión, tu análisis aquí en el Porqué de las Noticias. Y nos vamos ya al segundo tema del programa, preguntándonos precisamente por qué ese poder blando puede más que el fuerte. En los acontecimientos de Gaza hay muestras palpables, ya veremos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, hizo hincapié en el poder blando de los palestinos en la guerra israelí contra Gaza y lo consideró más importante y eficaz que el poder duro de los sionistas que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. El pulso del mundo islámico late en Gaza, así lo aseguró el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, durante una reunión con varios poetas y panegiristas musulmanes en Teherán. Manifestó que hoy la frontera del mundo islámico está en Gaza y los palestinos están luchando contra el mundo de la tiranía, la arrogancia y también contra Estados Unidos. رئیس جمهور آمریکا صریحاً میگه من یه صهیونیستم. راست میگه. همون خباثتی که در صهیونیست‌ها وجود داره در او هم هست. همون اهداف پلیدی که در اونها وجود داره در او هم هست. El ayatolá Khamenei subrayó la importancia del poder blando en el mundo actual. Destacó las derrotas de Estados Unidos, un país que cuenta con un gran poder duro que incluye bombas atómicas y armas avanzadas durante su invasión a Afganistán e Irak, donde Washington perdió su credibilidad y se convirtió en el régimen más odiado entre las naciones afganas e iraquíes. اما قدرت نرم یعنی یک گروهی به ظاهر در اقلیت اما دارای نفوذ معنوی می توانند دنیا رو با خودشون متوجه کنند. امروز شما ببینید فلسطینی‌های مظلومی که سلاح دفاع از خودشون رو ندارند توانستند با مظلومیت خودشون، با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون دنیا رو متوجه به خودشون کنن. یعنی فاصله بین قدرت سخت و قدرت نرم انقدر فاصله زیادی است. En otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán señaló que durante los últimos 44 años, la República Islámica ha dependido más del poder blando que del poder duro. من به تسلیحات پیشرفته و منطبق با نیاز و مطابق با توانایی‌های دشمنان اعتقاد دارم، دنبال میکنم. اما عقیدم اینه در کنار اون قدرت سخت، قدرت تسلیحاتی، تسلیحات فکری، تسلیحات زبانی، تسلیحات منطق قوی بایستی در بین ما گسترده بشه. Para concluir, el ayatolá Khamenei resaltó que el pueblo de Irán avanza y ninguna potencia será capaz de hacerle retroceder. Kiara San Pablo es militante del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Ella está en La Paz y conversa con nosotros sobre este tema en el Porqué de las Noticias. Saludos, Kiara. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy feliz de estar con ustedes. Kiara, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei hizo hincapié en el poder blando de los palestinos en la guerra israelí contra Gaza y lo consideró más importante y eficaz que el poder duro de los sionistas que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo se puede interpretar ese poder blando?
El poder blando, según lo que dice el ayatolá, es una suerte de poder convencer a la población en general, poder ganar, digamos, en el campo moral, en el campo ético y en el campo del discurso y de la lógica y de la ideología. Eso es lo que está entendiendo el ayatolá como poder blando. Y por eso él dice que Palestina, que Irán, que todo este eje de resistencia está ganando en el poder blando, es decir, está ganando en convencer, en hacer notar su pensamiento hacia los demás, digamos, hacia la opinión pública mundial, sin tener lo que es justamente el poder duro, que es el poder que tiene Estados Unidos, que es el poder militar, que es el poder de las bombas atómicas y todo este poder, digamos, de poder asesinar con grandes cantidades de armamento y tener mucho poder económico. Ese es el poder duro, pero el poder blando es este que a lo mejor uno pensaría que no podría ganar, hablando de la situación del genocidio en Palestina, porque hablamos de que Israel tiene un gran ejército, tiene muchos armamentos, pero Palestina está venciendo por esta capacidad de convencimiento y de moral frente a Estados Unidos. Justamente por eso el ayatolá decía, después de los ataques de Estados Unidos contra Irak, de los ataques de Estados Unidos contra Afganistán, de las bombas atómicas contra distintos pueblos del mundo y tantas injusticias que ha cometido Estados Unidos, el poder blando de los pueblos y del Medio Oriente, sobre todo, digamos, denunciando estas injusticias y el eje de resistencia ahí, está ganando porque cada vez menos y cada día que pasa es menor el poder de Estados Unidos, aunque cuenta con este poder duro que es el armamento militar, pero el poder blando es el ganar en discurso y ganar en moral, y es justamente lo que está haciendo Irán, que es uno de los precursores y líderes de este eje de resistencia en muchos aspectos, y lo que está haciendo Palestina, ¿no? Justamente el ayatolá igual decía que toda la región está como con el corazón puesto en Palestina, con otras palabras, pero lo decía así, justamente por esto, porque el poder blando, el poder de convencimiento, de discurso, de ideología, de moral, realmente en el fondo está ganando, porque cada vez se nota más que Palestina es una causa justa, que defender el territorio palestino es una causa justa, y se ha visto, Netanyahu está no solo dispuesto a asesinar a todo el pueblo palestino o a la mayor cantidad de palestinos que pueda, sino también está yendo frontalmente contra Irán, porque Irán está poniendo un alto a esto, está ejerciendo como una suerte de tejido social entre los distintos pueblos de Medio Oriente, o lo está intentando para defenderse ante estos asesinatos y violaciones de derechos humanos, defendiendo también a Palestina, pero hay que tener en cuenta que Irán tiene muchos recursos naturales y tiene un poder económico muy fuerte. Por eso es que se le hace una propaganda tan negativa desde Estados Unidos, Israel y todos estos medios, porque el hecho de que Irán esté defendiendo a la causa palestina y ayudando al pueblo palestino y hermanándose, digamos, dentro de la región del Medio Oriente, es una señal de que Estados Unidos vence cada vez menos, está cada vez más perdiendo, digamos, la batalla, y es una muestra de que este poder blando, de que este poder moral del que habla el ayatolá está funcionando. Hacía referencia a la frontera. El líder manifestó que hoy esa frontera, la frontera del mundo islámico, está en Gaza, y los palestinos están luchando contra el mundo de la tiranía, la arrogancia y también contra Estados Unidos. Ese mundo islámico y esa frontera de la que habla el líder, ¿cómo puede ser defendida no solamente por los gazatíes? ¿Cuáles serían otras acciones desde el punto de vista político, quizás también solidarios, humanistas, pudieran estar ahí presentes en ese pensamiento? Bueno, es importante en primer lugar ya lo que se ha venido dando, el hecho de que todos los países, no solo los limítrofes de Palestina, sino toda la región, esté, y cada vez más sus gobiernos no solo se posicionen en torno a la cuestión palestina
afirmando que es un genocidio y que el Estado de Israel es terrorista, sino también corten relaciones con Israel y boicoteen a Israel tanto como puedan. Hay distintas formas de boicot. Podemos empezar no aceptando, por ejemplo, a población israelí dentro de los territorios de estos países, como si se lo considera un Estado terrorista, por ejemplo, como lo hemos hecho en Bolivia ya hace años con el gobierno de Evo Morales. Se puede luego seguir con cortar relaciones comerciales con Israel, con boicotear relaciones comerciales que se tengan con Estados Unidos, que se puedan boicotear. Sabemos que hay a veces en algunos países, los que son más dependientes de Estados Unidos, relaciones comerciales por las que estos países pueden sufrir, pero se tiene que empezar a trabajar en un eje, como ya hace años ha empezado a trabajar este eje de resistencia, que como decía encabeza Irán en muchas cosas, empezar a trabajar en unirse para poder sobrevivir económicamente sin depender en lo menos que se pueda de Estados Unidos, y esto se basa sobre todo en que estos países puedan producir sus propios alimentos u obtenerlos de cadenas que no tengan que ver con Estados Unidos. Hablamos lo mismo de temas como medicamentos y servicios básicos, porque el primer problema en el caso de que se corten relaciones con Israel, de que estos países puedan enfrentarse a Estados Unidos políticamente, es que Estados Unidos, como lo estamos viendo ahora en Gaza, igual que lo explicaba el Ayatollah, lo primero que hace es cortar los servicios, cortar todo para intentar asfixiar a estos pueblos y que estos pueblos terminen, dándole sus gobiernos a Estados Unidos y que Estados Unidos haga lo que quiera. Entonces, se tiene que ir por la unión económica dentro de estos países. Obviamente, Irán es fundamental ahí porque, como decía, tiene muchos recursos, mucho poder económico, va en camino a tener mucho más poder industrial, sí. Y luego de eso también preparar a sus milicias, porque lo decía también el Ayatollah, tener el poder blando es muy importante, pero tener el poder duro también es importante. Sí, lo cortés no quita lo valiente. Preparar esto, ¿no? Sí, gracias Kiara por el análisis. Kiara San Pablo, militante del Movimiento al Socialismo en Bolivia, desde La Paz, ha conversado con nosotros aquí en el Porqué de las Noticias. Vamos cerrando esta edición, la edición central de la semana, en este miércoles. Vamos a ver cuáles han sido los temas más destacados hasta este momento. Irán denuncia firmemente el ataque terrorista en Kermán, en el sur del país. El presidente Sayed Ebrahim Raisi prometió una dura venganza por el martirio de más de 100 personas. El líder de Irán, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, asegura que el pueblo palestino, por la eficacia del llamado poder blando, ha conseguido un mayor apoyo mundial frente a las potencias occidentales. Ha sido un gusto haberles acompañado en esta edición de miércoles. Estaremos de regreso por Hispan TV mañana para seguir analizando los temas más significativos del día. En nombre de todo el equipo, gracias por su atención. Más noticias recuerden en hispantv.com y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Pásenlo bien.